Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a empezar hoy esta clase número 10. Les doy a todos pues las buenas noches. Sé que algunos andan en el trayecto y les agradezco que se hayan unido. Pues sí, como lo comentaba, esta es la clase número 10 del Ministerio de Sanidad Financiera y considero que es una clase muy importante. Creo que todas han sido importantes en, en la edificación, en los conceptos claves, en identificar cómo estamos espiritualmente y financieramente delante de Dios. Y en esta clase en particular, vamos a ver qué es una meta, cómo se establecen desde el punto de vista, vamos a llamarle bíblico, o que estén alineadas con Dios, ¿no? Recordemos que este ministerio, a diferencia de cualquier otras clases, talleres que se pudieran estar dando en algún lado, pues el propósito es administrar de manera eficiente, correcta, lo que Dios nos ha dado para agradarlo a Él. Y seguramente algunos principios serán muy diferentes a lo que podríamos aprender en una escuela, donde los objetivos son y difieren bastante. Muy bien, bueno, pues esta clase que es sobre metas financieras, la idea es alinearlas con los principios bíblicos y objetivos espirituales. Que sea un punto de motivación, que creo que así lo va a ser, para que podamos planearlas, ahorrar y trabajar con propósito para ser buenos administradores de dinero y obviamente no, en nuestro corazón no haya el deseo de acaparar por acaparar, porque esto desde el punto de vista espiritual pues es un obstáculo para estar bien con Dios. Algunas escrituras bastante claras son como esta de Proverbios que nos dice que los planes bien pensados son pura ganancia, los planes apresurados puro fracaso. Y habla Ujú. de la planeación de algo, ¿no? Viene de la planeación y lo vamos a ver un poco más adelante. En Lucas 14 dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Habla también de un presupuesto, un plan para poder terminar algo, que en este caso pues es una torre y podría ser cualquier otra cosa. Simplemente es cómo nos sentamos a analizar, planificar para lograr terminar algo. Y en Habacuc, que el Señor me respondió, dice, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido. Vamos a tener un plan y por eso es que todos los planes que les he compartido, la verdad es que estoy muy animado de los planes que he compartido con ustedes porque creo que les ha dado claridad pero siempre es bueno escribirlo, ¿no? Tener palabras y decir muchas cosas, digo, es muy bueno, pero tenerlo escrito y darle seguimiento es mejor. Hoy vamos a hablar de una historia bastante impactante. Hay muchas historias en la Biblia, realmente. Elegí esta, casualmente estaba leyéndola en la parte que me toca actualmente leer. Estoy leyendo la Biblia de inicio a fin de nuevo. Y esta historia me pareció muy acorde para lo que vamos a ver. Jericó, esta ciudad hace miles de años, tenía ciertas características que era importante. Bueno, me gustó la idea de analizar algunas características porque no era cualquier cosa conquistarla. Hay que recordar que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12 1 al 3, iba a multiplicar su descendencia y le iba a dar un lugar. De ese Génesis 12 pues pasó Génesis, los primeros 5 libros de Moisés, pasó
hasta Josué y ya habían pasado cientos de años. Y esta ciudad, que era parte de la tierra prometida, tenía características impresionantes. Tenía murallas dobles, concéntricas, de hasta 9 metros de alto y 6 metros de ancho. O sea, no era una barda como la que yo pueda tener en mi casa. Humanamente impenetrable como nuestras... Y aquí hacemos un significado espiritual. Acuérdense que esta historia es para darnos cuenta en temas financieros que a veces puede ser que las deudas que tenemos, la desorganización que tenemos, algún tema actual lo podamos ver como algo muy complicado, difícil. ¿Ok? Otra característica es que estaba construida sobre una colina, lo que dificultaba cualquier ataque ascendente. O sea, no era tan fácil atacar algo hacia arriba. Y a veces las adversidades que tenemos nos parecen, pues que al menos están fuera de nuestro alcance y nos parecen muy difíciles y complicadas, como seguramente algunos de los casos en los cuales a veces nos hemos encontrado. Esta ciudad tenía guerreros entrenados y bien preparados, era una fortaleza realmente. Y vamos a ver en la historia que Dios no necesita armas humanas ni cosas humanas para darnos victorias, ¿no? Y vamos a darnos cuenta qué características son las que se buscan precisamente para que Dios nos pueda ayudar. Y dice que la ciudad pues tenía puertas cerradas a causa pues de que sabían que se acercaban el pueblo de Israel. Y dice que muchas veces parece que no hay acceso a nuestros sueños, ¿no? Que parece que son inalcanzables algunos sueños, vamos a llamarle puros que tenemos, ¿no? Darle escuela a nuestros hijos, tener un hogar, no tener deudas, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que Dios nos abre siempre caminos y posibilidades. Y también en ese entonces Jericó era famosa por su poder y los pueblos le temían, ¿no? No era un pueblo de, ay, voy a ir a llegar a pelear contra Jericó. Y a veces nosotros podemos ver, deberle al banco, tener algún tema préstamos personales, una hipoteca, podemos verlo como un problema muy grande por los medios que a veces usan las instituciones, pues para cobrar, ¿no? Y eso nos puede generar mucho temor y quizás días de insomnio. Y los cananeos eran conocidos por su gran estatura, como los anaquitas, o sea, no eran personas tamaño promedio, vamos a llamarle, eran personas altas. Y a veces sí nos pueden parecer nuestras obstáculos o las metas que tenemos para nuestra familia o para nosotros. Y barreras psicológicas, hay que entender que Israel era un pueblo que acababa de salir del desierto, que llevaba 40 años en el desierto y que no tenía experiencia militar. No era un pueblo que se dedicara a pelear o que tuviera un ejército, que supiera trabajar el hierro, que tuviera carruajes, pues no, no era el caso. Entonces, a veces aquí esto lo podemos hacer la símil con la cultura que a veces tenemos en México, ¿no? Estamos acostumbrados a gastar, a no organizarnos, pocos recibimos una educación financiera propiamente, entonces podemos tener ciertos paradigmas que hoy son un obstáculo para nuestras finanzas. Y bueno, vamos a leer la historia. Este es en Josué 6. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Y quiero que vayan ustedes pensando, mientras lo leemos, cómo es una meta, cómo se forma un plan con actividades, con tiempo, con un propósito. Y antes de continuar, quería comentarles algo muy importante. Esta meta de llegar a la tierra prometida por una promesa que Dios le había hecho a Abraham, es solamente una de las muchas metas que eran importante cumplir para una meta más grande, que era la llegada de Jesús.
nuestro Salvador. Y la llegada de Jesús tiene que ver con una meta también muy grande, que era darnos salvación, que tiene que ver con una meta más grande, ¿no? Que es que algún día estemos en la eternidad y que ahora pues propaguemos el mensaje de salvación. Todo esto tiene que ver con metas, ¿ok? Entonces, aunque esta es una meta y la estamos usando como ejemplo, es una meta que forma parte de metas más grandes de Dios, ¿no? Hay que verlo a Dios, que es un arquitecto de muchas metas. Entonces el Señor le dijo a Josué, fíjense cómo Dios le da el plan, o sea, no, el plan no fue de Josué, fue de Dios. Ya le dijo, he entregado a tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Y a pesar de que le había dicho, la vamos a ir analizando porque son algunas cosas para no entretenernos mucho en esta historia, sino usarla de base para las siguientes slides. Dice, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. A pesar de que ya le había dicho que se los iba a entregar, le dio un plan. No le dijo, bueno, quédense en sus tiendas y yo los venzo y ya les aviso cuando los haya vencido. Pues no. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Todo un plan. Tantos días, tantas vueltas, hagan esto, al séptimo día 7 vueltas, gritan y se van a caer las murallas. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven las trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor, el arca de la alianza. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. Josué hizo llevar el arca del Señor alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. Al séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Bueno, una historia realmente impactante. Ahora, un punto importante para las metas, antes de entrar a ver qué son y cómo llevarlas a cabo, quiero que pensemos
en lo que vamos a ver ahora, que es lo más importante yo creo que de esta clase. Dios, ese Dios que ayudó a Josué a conquistar Jericó de la manera sobrenatural que vimos, es el mismo Dios. ¿Están de acuerdo? Es el mismo Dios que tenemos hoy. Dios no es como un ser humano, que tengamos que aprender algo nuevo. Dios es perfecto y siempre ha sido perfecto. Lo que vamos a ver en esta tabla son algunas características de Dios para que nos demos cuenta que esas características son las mismas características que hoy nos pueden ayudar a nosotros a cumplir nuestras metas. Entonces vamos a ver esta característica de Dios, su descripción y cómo lo podemos aplicar a las metas. Dios es fiel, cumple todo lo que promete. Eso es impactante. Cómo habla y dice, bueno, yo le prometí a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, que los iba a sacar en 400 años, que los iba a llevar a la tierra prometida, y ahí está la tierra prometida. Él nos va a seguir ayudando a nosotros. Él guía con precisión, no dijo, bueno, lánzate y de todas maneras ya te la di. No, pues, le dio, no, y no es el único caso, hay muchos casos como Dios da detalles precisos de lo que debemos de hacer. Hoy, eh, yo creo que ya son 12, 13 de ustedes, ya tienen un plan específico de qué es lo que deben de hacer. Todavía faltan muchos, pero ya 13 de ustedes ya lo tienen. Es todopoderoso. O sea, les mostré las características del Jericó y bueno, obviamente eso para Dios no es nada. Hay otras historias donde vemos que un solo ángel, los ejércitos invisibles de Dios, el granizo que cayó del cielo, que paró el sol porque le pidió Josué para el sol. O sea, Dios puede todo porque las leyes de la física, todas las leyes le pertenecen a Él. Puede parecer difícil, pero si nosotros actuamos con obediencia a Él, nos cuidamos de no amar las riquezas, cuidamos lo que Él nos va a ayudar, nos va a dar los recursos para salir de donde estemos, ahora independientemente de la situación. Él es paciente, ¿no? No, eso me impacta, ¿no? Que no fue un día y ya, ¿no? Fueron 7 días y 6 que tenías solo que tocar la trompeta, no tenías que hacer otra cosa más y tenemos que tener claro que este es un proceso y que tenemos que ser perseverantes. No va a ser de un día a otro, no va a ser así. Él nos va a proveer los recursos como se lo proveyó a Israel. ¿Y como qué recursos? Bueno, primero, pues claridad de qué es lo que debemos de hacer, un plan, capacidad, su espíritu para tener inteligencia, capacidades en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en encontrar algo mejor, en manejar bien nuestro dinero, en encontrar los mejores lugares donde comprar, negociar, vender lo que tengamos que vender, si fuera el caso, Él nos va a proveer los recursos. Y bendice a quien sigue en sus instrucciones. Ya no lo vamos a leer ahora, pero vemos que mientras el pueblo de Israel era obediente, todo salía. Era desobediente y nada le salía. Entonces, hay que ser obedientes a Dios. Y obviamente creo que no hay nadie que se alegre más de nuestras victorias que Él. Los que somos padres. Sabemos que si tu hijo tiene una victoria, tú eres muy feliz, ¿no? Igual si tienes tu hermano de la iglesia, tu hermano carnal, le va bien, pues obviamente lo disfrutas. Y Dios, que es perfecto, Él es el primero que lo festeja. Bien, entonces ya vimos las características de Dios para cumplir nuestras metas, cómo ayudó al pueblo de Israel. Y ahora sí vamos a ver qué es una meta, ¿no? Seguramente a veces lo relacionamos.
con un concurso deportivo, ¿no? En las Olimpiadas, cuando corren o cuando hay enfrentamiento entre dos equipos, siempre es un objetivo que se desea alcanzar en un plazo determinado, con una dirección clara. Eso es una meta. La meta de llegar a la vida eterna es una meta. La meta de ayudar a un amigo a conocer la Biblia. La meta de pagar una deuda. La meta de lograr una promoción. La meta son metas. Y lo hemos visto como en el caso de Jericó, pero también lo hemos visto cuando construyó el arca de Noé. Predicar el evangelio, salvar gente, son metas. Ahora, ¿cuáles son las características de una buena meta? Bueno, tiene que ser específica. O sea, no puede decir, bueno, es que quiero pagar mi deuda. Bueno, eso es como que un deseo, ¿no? Específica es, bueno, deseo, mis deudas son de tanto, quiero pagar estas deudas y voy a empezar a ahorrar cuánto, ¿no? Ahorita es un ejemplo, ¿no? En el caso de ahorrar, en este caso para emergencias, tiene que ser medible, es decir, tenemos que saber decir cuánto y en qué periodo para poder saber y medir que sí estamos avanzando, ¿no? Entonces, por eso defines un monto cada semana, cada quincena, para saber que si vas alcanzando o vas con pasos hacia adelante. Alcanzable se refiere a algo que es factible de que podamos hacer. A lo mejor tengo el deseo de comprar una casa, pero la casa vale. Déjeme, ahí necesito que apaguen sus micrófonos de favor, ya los había cerrado. Entonces, Perdón. aquí lo importante es que sea alcanzable, relevante. Es decir, las metas que vamos a definir, pues obviamente son para tener una paz financiera, yo diría espiritual con Dios, y debe de tener un plazo determinado, ¿no? Ahorita vamos a ver que hay plazos a corto, mediano y largo plazo. Y, y una reflexión muy importante, una meta sin dirección, sin todas estas características, es solo un deseo. Es decir, los deseos, vamos a poner un ejemplo, es como los que a veces tenemos a inicio de año. Digo, es feo decirlo, pero la verdad es que muchos son deseos, no son metas. Son deseos porque no tienes ningún plan específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo. O nos falta la perseverancia y a lo mejor lo hacemos un día, dos, una semana y lo dejamos de hacer. Pero aquí lo importante es que estas metas requieren de fe, ¿no? Fe que Dios nos va a ayudar, obediencia y acciones para tener una victoria. Y por eso escogí esta historia de Jericó, porque era algo muy difícil, verdaderamente. Pero Josué y el pueblo creyeron en Dios y ejecutaron el plan y Dios les dio la victoria. Ahora, ¿cuáles son los principios para establecer metas financieras? Deben estar alineadas a los valores del reino de Dios, no solo a nuestro bienestar. Entonces, hay que orar mucho para poder identificar que esa meta es algo que está alineado con Dios, porque así como la meta de la tierra prometida pareciera que no tiene nada que ver con nosotros y tiene que ver mucho con nosotros. Es la tierra que le prometió al pueblo escogido de Dios y a través del cual iba a nacer David. Y a través de David nació parte de la descendencia de los padres de Jesús. Y y Jesús, pues es el plan de salvación para todos nosotros. Entonces, así igual, nuestras metas de querer ayudar a nuestros hijos a estudiar, que sean niños de bien, pues sí, es porque queremos que algún día sean niños de bien en la familia de Dios. Quiero tener una casa, sí, porque la casa me va a ayudar a dar tranquilidad, tener sesiones, reuniones con hermanos y pues ser un ejemplo de administrar para
la casa para actividades propias y del reino. Quiero un mejor puesto en el trabajo, no solamente por tener un mejor puesto, sino para poder proclamar el mensaje de salvación a otras personas que a veces no son tan fáciles de alcanzar. Y así. O tengo un negocio y quiero que me vaya mejor el negocio porque voy a darle más trabajo a más personas y van a saber lo que es que conozcan a un dueño de empresas que es cristiano y que los trata bien, que respeta sus derechos, para que ellos vean a través de eso un ejemplo de alguien que tiene temor y obedece a Dios. Entonces, todas las metas que tenemos, de una u otra forma, están ligadas al reino, a Dios, a sus propósitos. Y lo que vimos, ¿no? Tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. El SMART es porque son la abreviación en inglés para estas 5 características de las metas. Y deben incluir un propósito eterno porque nos deben de ayudar, algunos nos van a ayudar a liberarnos de algún tema que tengamos, estamos peleando con el dinero o tenemos deudas, etcétera. Algunos que a lo mejor no tienen deuda, les va a ayudar a poder cumplir alguna otra meta para cuando se retiren, para algún proyecto especial, ¿no? Que quieran, que piensen que puede ser de alto impacto. Pueden ser metas muy diferentes. Y obviamente, porque queremos, cuando Dios nos pida cuentas, decirle cómo usamos lo que Él nos dio en aquella parábola, ¿no? Al que le dio dos, trajo dos, al que le dio cinco, trajo otros cinco. Y vamos a ver los tipos de metas de acuerdo al plazo. Hay metas a corto plazo, de 0 a 6 meses, que ese se le considera el corto plazo, y es pagar una deuda pequeña o empezar a generar un fondo para imprevistos. Eso es una meta a corto plazo. A mediano plazo, pues ya crear un fondo de emergencia y poder reunir dinero. Aquí dice, son ejemplos para estudios, ¿no? Algunos estudios de nuestros hijos. Hoy a veces es inevitable pagar una escuela y necesitamos crear un fondo, pues, para las colegiaturas. Y a largo plazo, que a lo mejor aquí ya entra uno de mis metas, pues un retiro digno, ¿no? Que te ayude a no siempre depender de trabajar o que no sabes si algún día te vas a enfermar de algo y a lo mejor tener ya un lugar donde no tengas que pagar una renta, estar en un lugar donde ya vas a vivir, digamos, la última parte de tu vida y a lo mejor también apoyar algún ministerio o apoyar más a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las actividades que nos van a quedar de tarea? Bueno, hay que escribir 3 metas que ustedes tengan en su corazón, que sé que sí las tienen. Algunos ya me las compartieron y algunos pues ya hicimos un plan para lograr esas metas. Identificar cuáles son los obstáculos para lograrlo. Obviamente, pagar las deudas, eliminar gastos innecesarios, generar más ingresos, ¿no? Que es parte de lo que también ya he platicado con algunos. Orar en todo momento a Dios y pues tener sesiones pues de para poder interactuar en lo que están teniendo como obstáculo y poder darles algunas sugerencias de cómo abordar esos obstáculos. Pues ahí lo que te recomiendo pues es que las vayas documentando. Si tienes interés que te ayude a hacer un plan, los que no les he hecho el plan para lograr las metas, pues también pueden mandarme en el documento de autoevaluación, ahí vienen las metas. Ahí pueden agregarlas los que aún todavía no envían ese documento. Y bueno, aquí puedes hablar de tus metas con tu discipulador, con tus amigas de la iglesia, conmigo, para hacer un frente juntos, ¿no? Para que puedas tener a alguien que ora contigo y que está ayudándote en el plan
para poder lograrlas. Y bueno, todos por ahí veía un video de un señor ya grande que está promocionando unos planes de ejercicio, pero fue muy viral. Y, y yo dije, a ver, ¿cómo, cómo empieza uno a hacer ejercicio? Uno quiere estar bien de salud y a veces dice, hijo, es que es bien complicado. Bueno, pues empiezas con el primer día, empiezas con un día levantarte, estirarte, hacer 10 minutos, 15 minutos. Es decir, todos los planes, por muy complicados que sean, empiezan con el primer paso. Y el primer paso, ya creo que la mayoría lo dio, que es la visibilidad de sus ingresos y egresos y tener un presupuesto y empezar a eliminar gastos innecesarios, empezar a tener un plan para pagar deudas. Es decir, la mayoría ya ha hecho los primeros pasos. Ahora, este en particular es sobre las metas pues, que tenemos y queremos lograr. Ahora, les quiero enseñar un ejemplo para los que no me han mandado la autoevaluación, cómo es los documentos que hemos generado a los demás hermanos, los 13 que les comento. Este es un ejemplo, este no es de nadie en particular, obviamente, porque es información privada. Este es un ejemplo de una persona ficticia. Esta persona no existe, pero lo creé solo para darles un ejemplo. Este es una autoevaluación, que es el documento que ustedes me envían, y yo les doy un plan de acción, dependiendo si sus egresos son mayores a los ingresos, el plan para pagar deudas, si hay un tema espiritual importante, si ya me pusieron sus metas, y en algunos en particular les he ayudado en plan para generar más ingresos. Y un documento de seguimiento, ¿sale? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Este es el de, bueno, digo, nadie se llama así Laura Hernández, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, lo que ponemos en este plan de acción es la situación que tiene esta persona, cuál es el diagnóstico respecto a los ingresos, egresos, ahorro, deudas, cuál es el objetivo para poder sanar, cuál es el plan de acción que puede llevar a cabo en particular, obviamente todo alineado a la parte espiritual, un documento para que ella le dé seguimiento, ¿no? Dependiendo cuál fue el documento anterior, y uno para poder, en caso de que, no, pues fíjate que yo vendo productos de Mary Kay o Avon, etcétera, y pues quisiera, bueno, seguramente muchos ya tienen muchas ideas, pero aquí es una idea, porque aún los que a veces tienen ventas personales tienen que ponerse una meta de cuánto dinero es lo que van a generar en la semana, porque son variables, pero tienen que ponerse una meta de ventas. Es así, ¿no? Y estrategias, ¿no? De cómo puedes vender tu producto o servicio dependiendo, ¿no? Y a través de qué medio lo puedes dar a promover y cómo llevar a cabo la gestión de los clientes. Ya, y por ejemplo, dice, no fiar, ¿no? Salvo a personas de confianza, ¿no? Porque también nos pasa que somos muy buena onda y fiamos a todo el mundo. Pero bueno, entonces, estos son los documentos que les mandamos. Bueno, ha habido otros particulares que ya tienen que ver ya más con el negocio de la persona y también podemos hacer algo así, para que ustedes tengan algo a la medida, ¿ok? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora